Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video que justo se me ocurrió porque vi un meme que decía como la pastilla sabe dónde me duele. Y bueno, justamente es el tema de hoy. Y está muy relacionado, digo, bueno, es cultura general, un poco de medicina, de farmacología, pero también tiene que ver mucho con el deporte porque por lo general, si ustedes están acostumbrados a entrenamientos de alto rendimiento o de alta intensidad, seguramente se han lesionado. Hay algunos que están acostumbrados a tener analgésicos en su sistema todo el tiempo, aunque sean pequeños. Entonces, básicamente, la respuesta a esa pregunta de que cómo sabe dónde me duele es depende del tipo de analgésico que tomes. Podríamos ponerlo como dos niveles de analgesia, que serían uno, un tipo de analgésicos en las que todos estamos acostumbrados que se llaman AINES, o bueno, por sus siglas, que serían analgésicos antipiréticos, antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? También son antiagregantes plaquetarios, pero eso lo vamos a ver después. Y son fármacos tipo aspirina, ¿ok? Puede ser como aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, metamizol, todos ese tipo entran dentro de ese gran grupo que a final de cuentas tienen un mismo mecanismo de acción, que es que a grandes rasgos y en palabras sencillas inhiben una enzima que se llama ciclooxigenasa, COX por sus siglas, y esta es la causante de la inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con este tipo de analgésicos, aunque los conocemos como analgesia, analgésicos es antidolor, ¿ok? Son para suprimir el dolor. Lo que realmente hacen es suprimir la inflamación. Siempre que hay una inflamación, pues obviamente va a haber un dolor en un organismo sano, ¿ok? Si no sientes dolor cuando hay inflamación, algo no está muy bien. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, ese es un gran problema porque la glucosa empieza a dañar sus vasos sanguíneos, sus nervios pequeñitos, entonces no perciben el dolor como lo percibimos nosotros o que tengas algún otro tipo de lesión, ¿no? Como lesiones a nivel espinal, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un organismo normal, cuando algo se inflama, esto obviamente duele y le está avisando, duele porque le avisa al cuerpo que algo está mal. En teoría, te duele para que dejes de hacer lo que estás haciendo y pongas atención, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pego en la mesa o en la cama con el dedo en el dedo chiquito, pues obviamente me va a doler horrible y le está avisando a mi cuerpo, pues que, hey, pon atención, algo le pasó al dedo, revísalo, ¿ok? Porque puede tener alguna lesión más grave. A veces nada más es el traumatismo, o sea, un golpe, una cortada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces el traumatismo no es visible o que ya está por dentro, sobre todo nos pasa mucho a los corredores o a los atletas, que por fuera se ve bien el cuerpo, se ve bien tu rodilla, se ve bien tu pie, se ve bien tus dedos, se ve bien tu espalda, se ve bien tu cuello, pero adentro es donde está el traumatismo, ¿ok? Y no es que te hayas golpeado, a lo mejor no te caíste, no te golpeaste, pero el uso repetido o con pesos superiores, por ejemplo, si estás haciendo fuerzas, si vas al gym, o muy repetidos o con un esfuerzo más allá de, por ejemplo, lo que soportaba el músculo, lo que soportaba tu tendón, cargas muy prolongadas de tiempo, a lo mejor no pesas mucho, no estabas cargando peso, pero corriste un maratón, ¿no? Obviamente te va a doler porque es demasiado tiempo a una velocidad muy rápida, no estabas preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos avisa, nos avisa. Y lo que hacen estos analgésicos es inhibir esa inflamación. ¿Ok? Bueno, no la inhiben del todo, inhibir sería que no estuviera. La bajan mucho, obviamente, para eso hay dosis, ¿no? Ya dependiendo, las dosis en farmacología, en teoría son por kilo de peso, ¿ok? Pero bueno, pues se pone como un estándar de lo que pesaría un adulto promedio y por eso se ponen en miligramos, ¿no? 500 miligramos, 1 gramo, 200, 400, etcétera. Entonces, eso es lo que hacen, inhiben esa enzima que llama la inflamación, entonces se desinflama y automáticamente las señales de dolor pues obviamente dejan de avisar que te está doliendo y por eso se te quita. Como tú lo tomas, se absorbe en sangre y llega a todo tu organismo. No es que sepa específicamente que te duele tu rodilla izquierda, tu pulgar derecho o la cabeza, ¿ok? Simplemente que hace una desinflamación en general de todo el cuerpo. Y es ese tipo de fármacos que son de venta libre, over the counter, o sea, puedes ir a la farmacia, al súper, a donde sea, lo pides por Amazon, como sea, y ya lo traen. Entonces, ese es uno. Hay otro tipo de analgesia,
de otro tipo de fármacos, que son los fármacos opioides u opiáceos, tal vez los hayan escuchado. Sí, tienen que ver con drogas. No drogas así, digo, obviamente como la parte de la droga dura sería, por ejemplo, la heroína o algo por el estilo que tienen ese mismo mecanismo. En general, el prototipo de estos fármacos es la morfina. Seguramente la han escuchado, esa no es de venta libre, esa la usamos mucho intrahospitalariamente. Por lo general se utiliza en dolores postoperatorios o en traumatismos muy severos, como por ejemplo infartos. Ahí sí la indicación es eso. Algunos pacientes con EPOC que no pueden respirar y no necesariamente el tipo de analgesia que usan que es este tipo de fármacos, por eso no se venden tan de venta libre. Hay algunos que sí pudieran encontrarlos, porque no todos los opiáceos hacen exactamente lo mismo, ¿ok? Estamos hablando de analgésicos. Pero, por ejemplo, hay algunos opiáceos que tienen las mismas, particularidades que con los receptores que interactúan son, por ejemplo, en el centro de la tos, que está en el cerebro, y dejas de toser como la codeína. Pero bueno, eso es otra historia. Luego a lo mejor hago un video de opiáceos, es muy interesante. Lo que hacen estos fármacos son muy diferentes al AINE que va y inhibe esa enzima en todo tu cuerpo. Estos van directamente a tu cerebro y entonces lo que hacen es saturar los receptores que están recibiendo el dolor y por lo tanto tu cerebro lo interpreta de otra manera o deja de recibirlos, entonces ya no llega el dolor. Súper padre. Pero también otra cosa interesante que tienen estos fármacos es que no solo intervienen en el mecanismo de el dolor, de sentir el dolor, ¿ok? Porque el dolor, déjenme explicarles, un poquito tiene dos componentes. Tiene la parte que es el dolor como tal, lo que estás sintiendo, te golpeas y obviamente un nervio que está conectado a tu cerebro manda la señal y te duele, ¿ok? O se inflama, manda la señal y te duele. Eso es obviamente algo que todos tenemos, como les decía, salvo que tengan algún tipo de padecimiento, enfermedad que impida que esa señal llegue al cerebro. Esa es la sensación específica, le llamamos. Claro que si te pegas te va a doler. Claro que si te perforan con una aguja te va a doler. Eso es inevitable. Pero hay otro componente del dolor que es la parte del síndrome del sufrimiento. ¿Qué tanto sufres con ese dolor? Por eso el dolor es muy subjetivo. Realmente no sé si han visto, pero en medicina usamos números, una escala de números es como lo más práctico. Dime del 1 al 10 cuánto te duele. Pero va a ser muy diferente. Por ejemplo, en una fractura de tobillo, si tú tienes a dos pacientes, suponiendo dos hombres de 25 años con un peso igual, el que tienen la misma fractura en el mismo lugar, en el tobillo izquierdo, uno te puede decir, a mí me duele 10 y otro te puede decir, me duele como 6. O sea, sí me duele, pero bastante soportable. ¿Por qué? Pues precisamente, obviamente les está doliendo, la sensación específica ahí está, pero la parte del síndrome de sufrimiento va a variar de persona a persona. Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos cuando en tococirugía y están las señoras pariendo, todas es el mismito proceso exactamente. Obviamente unas están muriendo de dolor y están gritando como locas y otras calladas, de verdad no dicen nada y hasta dices, ay señora, ¿no tiene contracción? Ah, sí, mira, sí se siente y ni hacen gesto. Entonces, eso es muy subjetivo y lo que hacen los opioides es muy mágico porque interfieren con la sensación específica, o sea, para que no sientas el dolor, pero también te quitan el síndrome de sufrimiento. Y por eso lo damos a los pacientes con EPOC o personas que no pueden respirar, que tienen enfermedades pulmonares, porque no respirar no duele para nada y a lo mejor alguien que tuvo COVID o lo que sea te puede decir, pero es muy angustiante que no puedas respirar, obviamente. Y entonces no es que te esté doliendo, porque no te está doliendo, pero estás sufriendo bastante. Entonces, por eso son tan adictivos. Y por eso hay otro tipo de esos, por ejemplo, podemos encontrar, como les decía, la morfina. Uno de los que más se usan en traumatismos, y a lo mejor lo han visto, es el tramadol, que a veces también está combinado con un AINE, perdón. Entonces, pueden tener el fentanilo, que tan está de moda, entra dentro de esos, por eso ya no se usa tanto y lo usan o sacan todos esos extractos para hacer drogas duras, recreativas, porque precisamente interfieren con esa sensación. Entonces, al no sufrir tú, pues bueno, imaginen que es una persona que es adicta a las drogas, pues obviamente está en un contexto en el que está sufriendo, por lo que sea, por sus condiciones, por vivir en un lugar marginal, por no tener los servicios, por no tener dinero, por estar mal alimentado, situaciones de violencia, lo que sea que le esté pasando. Y pues obviamente
tomas eso y dejas de sufrir. Lo malo es cuando se te pasa el efecto, pues obviamente regresas a la realidad, empiezas a sentir la angustia, el sufrimiento, ¿y qué es lo que haces? Necesitas más, ¿ok? Entonces, eso, por eso es que no se dan, por ejemplo, lo que les decía, la morfina, solo damos en dolores muy exagerados, dolores postoperatorios cuando están operando, estás politraumatizado, tienes una enfermedad muy angustiante como el cáncer, el cáncer, bueno, algunos tipos de cáncer duelen bastante, otros no tanto, pero el sufrimiento pues obviamente es mucho, entonces lo damos en ese tipo de situaciones, pero no porque te rompiste un pie. En ese caso se da un AINE, que es el primer grupo que les platiqué, que es el ketorolaco, que es muy potente. En algunos países de Europa y algunos otros países no se utiliza por sus efectos adversos que tiene, porque sí es muy potente, pero tiene efectos sobre la médula, sobre la producción de sangre, el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese pues es en teoría no causa ese tipo de adicción, a diferencia del tipo de opioides. Y esos son los dos grandes grupos. Hay otro grupo, a lo mejor que también lo han escuchado, que son los corticoides, ¿ok? Como la cortisona o ese tipo de la dexametasona, todos esos que son de tipo corticoide. ¿Qué significa eso? Esos imitan a unas hormonas que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Tienen la misma estructura o están elaborados de la misma forma, con la misma estructura. Lo que hacen ese tipo de hormonas y ese tipo de fármacos es que inhiben la inflamación. Ese es su principal mecanismo de acción, inhiben la inflamación. Entonces, te duele tu rodilla, te la infiltran con cortisona y entonces ya no me duele. Claro, pues porque inhiben la inflamación. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de fármacos que son muy parecidos a las hormonas o que tienen la misma estructura de las hormonas? Lo que pasa con este tipo de fármacos, lo que hacen este tipo de hormonas es que inhiben la inflamación, tienen dos partes, inhiben la inflamación toda la inflamación, bueno, aquí es como un paréntesis del tema de inflamación. El tema de inflamación es muy bonito, a mí me gusta mucho. La inflamación es necesaria, ¿ok? Es un mecanismo de defensa y como les decía, le avisa al cuerpo que algo está mal para que inicie un proceso de reparación. Primero se hace una inflamación y la inflamación la hace el sistema inmune. Inician los vasos sanguíneos, hagan de cuenta que se abren un poquito, dejan salir todos los leucocitos. Los leucocitos son las células blancas, aquí tengo uno. Entonces salen y entonces el leucocito va y lo que va a hacer es rodear a la parte que está dañada. El cuerpo no sabe en ese momento, o el leucocito no sabe en ese momento si algo está roto, si un vaso sanguíneo está roto, si el tejido está roto, si solo está un poco lesionado, o si ya se murió la célula, o si hay un agente infeccioso que lo esté causando, llámese bacteria, virus, hongo o parásito. O hay un cuerpo extraño, hay un vidrio, hay tierra, lo que sea. El cuerpo no sabe, entonces por eso hace la inflamación. Rodea ese sitio, así, entonces lo rodean, se llena y llega el leucocito, y entonces lo que va a hacer es que tiene tres componentes. La inflamación, y podemos identificar que algo está rodeado. Llega mucha sangre para mandar muchas células, entonces se ve rojo. Luego, como se están moviendo, hay algo que se llama diapéresis, que se abren, lo que les decía, los vasos sanguíneos y se mete el leucocito. Porque todos los leucocitos, que son los glóbulos blancos, están dentro de nuestra sangre, ¿ok? No están entre los tejidos. Entonces se salen, se meten y eso genera un movimiento, mucha energía y se pone caliente. Y luego, pues obviamente se empieza le llamamos tumores que crecen, ¿ok? No tumores cancerígenos, así se llama, pero bueno, es lo que conocemos con la inflamación y se hincha, está hinchado, ¿ok? Y hay grados, depende de lo que te haya pasado. Entonces, todo eso lo llevan a cabo muchos leucocitos, hay muchos tipos de leucocitos, no todos son iguales, hay neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y los macrófagos, que son unos grandotes, que yo les digo como Pac-Mans, que no parecen Pac-Mans, obviamente, pero bueno, se comen a todo lo demás, ¿ok? Pero bueno, hay diferentes tipos, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hacen los corticoides es los suprimen, hacen que no lleguen, ¿ok? Entonces, obviamente, la inflamación no está, no hay señal de dolor, y regalado ya no me duele nada. Entonces, y por eso te infiltran la rodilla, te infiltraron el hombro, te infiltraron el codo, te dieron tomado, ay, es que la espalda, y no te duele. Pero, ¿qué es lo que pasa? Simplemente lo estás enmascarando, ¿ok? Es como que le estás poniendo un parche ahí, pero tú sigues haciendo el mismo movimiento,
y obviamente se va a ir lesionando, se va a seguir lesionando ese tejido. Por algo estaba la inflamación, ¿ok? Por eso no es nada recomendable usar este tipo de analgésicos, sobre todo cuando tienes traumatismos de ese tipo, ¿ok? De rodilla, que es lo que más común, que en el pie, que lo que sea, porque, ok, ya no te duele y la vas a seguir usando y entonces se va a seguir lesionando el tejido hasta que probablemente lo pierdas y entonces tiempo después es de que, ¿cómo? Pero si me estaban infiltrando la rodilla, pues sí, pero pues ya te la acabaste porque pues lo seguiste usando, ¿ok? Cuando el momento era parar. Pero bueno, a veces los deportistas somos muy necios o a veces el dolor es mucho y pues sí, definitivamente no podrías caminar si no te lo pusieran, pero pues a la larga va a tener sus consecuencias. Esa es una de las consecuencias cuando son localmente, ¿ok? Aplicadas en el ojo, en la boca, en el codo, en el hombro, lo que sea. Y luego cuando son tomadas, imagínense que van a suprimir todo el sistema inmune a nivel generalizado, ¿ok? A nivel sistémico. ¿Qué es lo que pasa? El sistema inmune, aparte de hacer eso, pues también nos sirve para defendernos. Entonces lo que va a pasar es que te va a bajar tu sistema inmune. Y muy probablemente quedas expuesto a muchas enfermedades. No, no muy probablemente. Quedas expuesto a muchas enfermedades de tipo virales, bacteriológicas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, si conocen pacientes que usan este tipo de fármacos, como por ejemplo insuficiencia renal, los cánceres, las enfermedades autoinmunes, que el tratamiento es ese precisamente, pues para bajar toda esa inflamación exagerada, pero pues obviamente tu riesgo de padecer alguna infección es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque estás bajando el sistema inmune. Esa es otra parte mala que podría tener, o sea, uno de los efectos adversos. Y el último es cuando tú los tomas así, tomados sistémicamente, lo que van a hacer es, como les decía, como tienen la misma estructura de las hormonas de la corteza suprarrenal, que son unas glándulas que están encima de los riñones, entonces, la hormona en nuestro cuerpo se llama cortisol, ¿ok? Y las que son tomadas, pues obviamente ya las conocen, es prednisona, dexametasona, cortisona, todas esas. Entonces, te las tomas y lo que hace el cuerpo es, oye, ya tenemos esto circulando, y entonces le dice a la suprarrenal, ¿sabes qué? Ya no hagas nada. ¿Para qué? Ya las tenemos, entonces ponle pausa. Cuando las pausas mucho tiempo, el cuerpo se acostumbra a que lo está recibiendo externo, y cuando ya las quitas, ya las glándulas suprarrenales ya no hacen ese tipo de hormonas y entonces puedes tener o padecer algo que se llama enfermedad de Addison o cuando el cuerpo por alguna razón dice, pues como que sí parece externa, digo, hay algo de cortisol corriendo, pero no parece cortisol. No importa, tú síguelo haciendo, entonces vamos a tener un exceso y te puede causar algo que se llama Cushing, que es el síndrome de Cushing, que es cuando hay un exceso de producción. Y obviamente luego vas a tener un montón de efectos adversos de tipo hormonal. Entonces, si se fijan, depende del tipo de analgésico que uses. En resumen, el que menos dañino sería el AINE, el primerito que vimos, que son como los más suavecitos, y ya de ahí, pues obviamente hay situaciones que los ameritan, ¿ok? Pero mi recomendación es que mejor identifiquen por qué te está doliendo lo que te está doliendo, ¿ok? Que para eso es ese dolor, te está avisando. Tratar de remediar la situación por la que te está doliendo sería muchísimo mejor. Hay veces que entiendo que no puedes parar, pero lo mejor sería que si pararas un momento y se resolviera el dolor de manera natural sin tener que meterle todas esas cosas, pero bueno, eso ya depende de cada quien, obviamente. Yo nomás les explico cómo es que la pastilla sabe dónde te duele. Y siempre, 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 por favor, consulten a un médico, ¿ok? No anden automedicándose, consulten a un médico y él les va a dar, obviamente, si algo no les cuadra bien con lo que les está diciendo o no les explica, vayan con una segunda opinión, ¿ok? No es malo alguien que les explique por qué les está dando eso, porque considera que ese es el mejor tratamiento y les explique los pros y los contras y los efectos adversos de todo lo que están tomando, ¿ok? Entonces, así es como sabe la pastilla dónde nos duele. Y para la otra puedo hacer algún video con los leucocitos. Es que son muy bonitos, ¿verdad? Pero bueno, cuídense y nos vemos el próximo video. Adiós.